¿Qué harías si descubrieras que perdiste al amor de tu vida por una mentira? Francisco, un millonario solitario, regresa después de 15 años a la casa donde fue feliz siendo pobre, decidido a venderla y cerrar para siempre ese capítulo de su pasado. Pero cuando abre la puerta, lo que encuentra del otro lado va a cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, la espera y el destino. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que te va a dejar sin palabras. El automóvil negro se detuvo frente a la casa de adobe, con paredes despintadas, en una calle tranquila de Morelia. Francisco bajó lentamente, ajustándose el saco, mientras observaba la construcción modesta que parecía congelada en el tiempo. 15 años habían pasado desde la última vez que estuvo ahí. 15 años construyendo un imperio de negocios que lo convirtió en uno de los hombres más acaudalados de la región. Pero todo el dinero del mundo no había logrado borrar los recuerdos que vivían entre esas paredes. Cerró los ojos y por un instante volvió a tener 18 años, pobre pero inmensamente feliz. La brisa cálida de la tarde traía el aroma de las bugambilias del jardín vecino, el mismo perfume que lo acompañaba cuando regresaba corriendo a casa para verla. A ella, a Guadalupe, el nombre todavía dolía como una herida abierta que nunca sanó. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón y respiró hondo, recordándose a sí mismo por qué estaba ahí. Había venido a vender esta propiedad, a deshacerse del último lazo que lo ataba a un pasado lleno de ilusiones rotas. No podía seguir siendo prisionero de lo que pudo ser y nunca fue. Sacó las llaves que su abogado le había enviado por mensajería hacía una semana. El metal frío en su mano le recordó lo absurdo de la situación. Era dueño de mansiones, de edificios comerciales, de terrenos que valían millones, pero esta casita humilde en un barrio olvidado de Morelia era la única propiedad que nunca se atrevió a visitar. Durante todos estos años, pagó el impuesto predial religiosamente, mantuvo los servicios básicos activos, contrató a alguien para que cortara el pasto una vez al mes, todo desde la distancia, sin acercarse jamás. Porque acercarse significaba recordar, y recordar era un lujo que no podía permitirse si quería seguir funcionando. Miró la puerta de madera tallada, desgastada por el sol y la lluvia, y sintió un nudo en la garganta. Detrás de esa puerta había vivido los momentos más hermosos de su existencia. Ahí, en esa sala pequeña, Guadalupe y él se declararon marido y mujer, aunque no hubiera papeles ni cura que los casara. Ahí compartieron sueños susurrados en las noches, promesas eternas hechas con la certeza ingenua de quien tiene 18 años y cree que el amor todo lo puede. Guadalupe tenía 16 años cuando se conocieron en la plaza principal de Morelia. Ella vendía flores que su madre cultivaba en un terreno prestado y él trabajaba en la construcción con su padre. Francisco todavía recordaba la primera vez que la vio. Llevaba un vestido sencillo y el cabello largo recogido en una trenza. Sus ojos brillaban con una alegría que parecía iluminar todo a su alrededor. Se enamoró en ese mismo instante, con la fuerza arrolladora del primer amor verdadero. Comenzaron a verse todas las tardes después del trabajo. Caminaban por las calles empedradas, comían elotes asados en las esquinas, se sentaban en las bancas de la plaza a ver pasar la vida. No tenían dinero para salir a restaurantes elegantes, ni para ir al cine, pero no les hacía falta nada porque se tenían el uno al otro. 2 años después, cuando Francisco cumplió 20 y Guadalupe 18, decidieron que no querían esperar más. Los padres de él habían conseguido trabajo en otra ciudad y pronto tendrían que mudarse. Los padres de ella habían fallecido en un accidente y Guadalupe vivía con una tía que apenas la toleraba. Así que tomaron una decisión que para ellos fue la más natural del mundo. Se declararon esposos frente a Dios en la intimidad de esta casa que el padre de Francisco acababa de comprar con sus ahorros de toda una vida. No hubo fiesta, ni vestido blanco, ni anillos de oro. Solo ellos dos tomados de la mano en la sala vacía, prometiéndose amor eterno bajo la luz tenue de una vela. Para Francisco y Guadalupe,
Ese momento fue más sagrado que cualquier ceremonia en una iglesia llena de gente. Se consideraban casados en el corazón, unidos por un lazo invisible pero inquebrantable. Vivieron juntos en esa casa durante casi un año, el año más feliz de la vida de Francisco. Él trabajaba doble turno en la construcción para traer dinero. Ella cuidaba del hogar y soñaba con estudiar enfermería cuando pudieran ahorrar lo suficiente. Por las noches, se sentaban en el patio trasero a mirar las estrellas y planear el futuro. ¿Cuántos hijos tendrían? ¿Cómo se llamarían? ¿Dónde vivirían cuando Francisco lograra abrir su propio negocio? Eran pobres en lo material, pero ricos en esperanza, en risas, en caricias robadas, en promesas susurradas, hasta que llegó el día en que todo se derrumbó. Francisco apretó las llaves con tanta fuerza que se clavaron en su palma. Los padres de él habían insistido en que se mudara con ellos a la Ciudad de México, donde las oportunidades eran mejores. Guadalupe lo animó a ir, a pesar del dolor que ambos sentían. Le dijo que esperaría, que no importaba cuánto tiempo pasara, que su amor era más fuerte que la distancia. Francisco prometió volver en 6 meses, un año a lo mucho, cuando hubiera ahorrado suficiente para traerla consigo o para establecerse definitivamente en Morelia. Se despidieron en esta misma puerta con un beso lleno de lágrimas y juramentos. Él subió al camión mirando hacia atrás hasta que la casa desapareció en el horizonte. Esa fue la última vez que vio a Guadalupe, la última vez que fue verdaderamente feliz. Ahora, 15 años después, estaba de regreso para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Metió la llave en la cerradura con mano temblorosa, pero antes de girarla, se detuvo. Algo dentro de él gritaba que si abría esa puerta, nada volvería a ser igual. Francisco giró la llave y la puerta se abrió con un crujido suave, como si la casa hubiera estado esperando este momento durante años. El olor a lavanda y madera vieja lo golpeó de inmediato, transportándolo 15 años atrás en un instante. Ese aroma era exactamente el mismo de cuando vivía aquí con Guadalupe. Frunció el ceño, confundido. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo abandonada, la casa oliera a limpio, a habitada, a cuidado? Dio un paso dentro y miró alrededor. Todo estaba impecable. El piso de mosaico brillaba, las ventanas dejaban pasar la luz filtrada por cortinas que él no recordaba haber visto antes. Había macetas con plantas en los rincones. El corazón comenzó a latirle más rápido. Esto no tenía sentido. Había contratado a alguien solo para cortar el pasto exterior una vez al mes. Nadie debería estar entrando a la casa. Cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia la sala. Los muebles eran diferentes, más nuevos, pero la distribución era la misma. Había fotografías en las paredes, pero no se atrevió a mirarlas todavía. Escuchó un ruido que venía de la cocina, como si alguien estuviera moviendo trastes. Se quedó paralizado. Guadalupe estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuchó la puerta principal abrirse. Dejó la jarra sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. No esperaba visitas, pero en este barrio la gente solía pasar a saludar sin avisar. Salió de la cocina con una sonrisa amable en los labios, lista para ofrecer un vaso de agua fresca a quien fuera. Pero cuando llegó a la sala y vio al hombre parado ahí, vestido con un traje elegante, mirando todo como si hubiera visto un fantasma, el mundo se detuvo. Reconocería esa forma de pararse, esa línea de los hombros, ese perfil, aunque hubieran pasado 100 años. El vaso que llevaba en la mano cayó al suelo y se hizo pedazos. Las piernas le temblaron y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. No podía ser él. Después de 15 años, después de tantas noches llorando, después de tanta espera, tanta esperanza, tanto dolor, Francisco estaba ahí, en la sala de su casa. No, de la casa de ellos. La casa donde se casaron ante Dios, la casa donde prometieron amarse para siempre. Francisco volteó al escuchar el vaso romperse, y lo que vio le robó el aliento. Guadalupe estaba ahí, a solo unos metros de distancia, mirándolo con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Seguía siendo hermosa,
quizás más que en sus recuerdos. Tenía 33 años ahora, y el tiempo había acentuado la dulzura de sus facciones. Llevaba el cabello largo como siempre, aunque con algunos mechones grises que le daban un aire de dignidad. Vestía un vestido sencillo y un delantal bordado. Durante varios segundos ninguno de los dos pudo moverse ni hablar. Se miraron como dos náufragos que se encuentran en una isla desierta después de creer que el otro había muerto. Guadalupe fue la primera en reaccionar. Soltó un sollozo ahogado y corrió hacia él con los brazos extendidos. Corrió como lo había hecho 1000 veces en sus sueños durante estos 15 años. Corrió sin pensar, sin dudarlo, guiada solo por el impulso de tocar a ese hombre que nunca dejó de amar. Cuando llegó hasta él, lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirse en su cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Volviste?», susurró Guadalupe contra el pecho de Francisco, su voz quebrada por la emoción. «Sabía que volverías. Sabía que un día abrirías esa puerta. Ay, Francisco, cuánto te esperé. Cuánto recé por este momento. Gracias a Dios que estás aquí». Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos mientras lo abrazaba, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. Francisco sintió el cuerpo de Guadalupe contra el suyo, escuchó su voz diciendo su nombre con la misma ternura de antes, y algo dentro de él se rompió. Pero no era alivio lo que sentía, sino furia, una furia que había estado enterrada bajo capas de dolor durante años, porque ella no tenía derecho a abrazarlo así, a llorar así, a actuar como si lo hubiera estado esperando cuando él sabía la verdad. La apartó de sí con brusquedad, casi con violencia. Dio 2 pasos atrás, mirándola con una mezcla de dolor y rabia que él mismo no sabía que era capaz de sentir. «¿Qué haces aquí?», preguntó Francisco con voz ronca, temblorosa. «¿Qué demonios haces en mi casa, Guadalupe?». La pregunta salió como una acusación, como un grito ahogado. Guadalupe retrocedió confundida, limpiándose las lágrimas con las manos. Lo miraba sin entender, buscando en su rostro alguna explicación para ese rechazo. ¿Por qué la apartaba? ¿Por qué la miraba con esos ojos llenos de rencor? Francisco caminó en círculos por la sala, pasándose las manos por el cabello, tratando de controlar la tormenta que se desataba en su interior. Había imaginado este momento tantas veces, pero en sus fantasías más oscuras nunca pensó que dolería tanto. Verla ahí, en la casa que compartieron, cuidándola como si todavía le perteneciera, como si todavía tuviera derecho. Era demasiado, era insoportable. Guadalupe dio un paso hacia él, extendiendo la mano tímidamente, pero Francisco la detuvo con una mirada. «Respóndeme, Guadalupe, ¿por qué sigues aquí como si nada hubiera pasado?». Los primeros meses en la Ciudad de México fueron los más difíciles de la vida de Francisco. Extrañaba a Guadalupe con una intensidad física que lo dejaba sin aire. Cada noche se dormía pensando en ella, imaginando su rostro, recordando su risa. Trabajaba en una empresa de construcción durante el día y estudiaba administración por las noches, durmiendo apenas 4 horas. Todo lo hacía pensando en el futuro que construirían juntos. Le escribía cartas largas contándole sus planes, sus avances, sus sueños. Pero las cartas tardaban semanas en llegar y las respuestas de Guadalupe demoraban aún más. No había teléfonos celulares, no había internet. La comunicación era lenta y frustrante. A veces pasaba un mes entero sin saber nada de ella. Francisco vivía de los recuerdos y de la esperanza. Se aferraba a las palabras de la última carta, leyéndolas una y otra vez hasta memorizarlas. En cada línea que ella escribía, encontraba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse, para creer que valía la pena todo ese sacrificio, porque al final del camino estaba ella, su Guadalupe, su esposa ante Dios, esperándolo en Morelia. Pasaron 2 años y medio. Francisco había progresado más rápido de lo esperado. Tenía un puesto mejor en la empresa, había terminado su carrera técnica y estaba ahorrando cada peso con disciplina férrea. Ya casi tenía suficiente dinero para regresar a Morelia, rentar un lugar decente
y traer a Guadalupe consigo. O mejor aún, establecerse allá y abrir su propio negocio de construcción. Faltaba poco, muy poco. Una tarde de viernes llegó a la pensión donde vivía con otros trabajadores y encontró a su padre esperándolo en la entrada. La expresión del hombre mayor era sombría, incómoda. Francisco supo de inmediato que algo malo había pasado. Su padre le puso una mano en el hombro y le pidió que se sentara. Con voz baja, casi avergonzada, le dio la noticia que destrozaría su mundo. Un conocido de Morelia les había comentado que Guadalupe se había casado hacía unos meses con un hombre del pueblo, que habían visto la ceremonia, que ella llevaba un vestido blanco, que parecía feliz. Francisco sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «No puede ser cierto», murmuró Francisco, negando con la cabeza. «Papá, ella me ama. Nos casamos, hicimos una promesa ante Dios. No puede haberme hecho esto». Pero su padre solo lo miraba con lástima, con esa expresión de quien sabe que las palabras no van a aliviar el dolor. Le dijo que era mejor así, que Francisco era joven y podría rehacer su vida, que estas cosas pasaban cuando la gente se separaba por tanto tiempo. Cada palabra era un cuchillo. Francisco se encerró en su cuarto durante 3 días. No comió, no durmió bien, solo miraba el techo preguntándose en qué momento todo se había torcido. ¿Cuándo había dejado Guadalupe de amarlo? ¿Cuándo había decidido que no valía la pena esperarlo? Había conocido a ese otro hombre y simplemente lo había olvidado, como si los años juntos no hubieran significado nada. Las preguntas lo consumían. Pensó en ir a Morelia a confrontarla, a exigir una explicación, pero el orgullo y el miedo lo detuvieron.